Muy buenas bebos, hoy vamos a continuar resumiendo Pearl Boy. Recordemos que Toshik y Yuha habían ido a visitar a la malla del mayor y ahí se encontraron con un ramo que había dejado Pilwon, y como aquello le afectó al pelivioleta, el menor no tuvo más remedio que deshacerse del ramo de flores. Fue así que el pelinegro se volteó mirando nuevamente al mayor, con una expresión de furia en su rostro, pero rápidamente se le quitó cuando el mayor le dijo: si le quitas la vida, yo haré lo mismo contigo. Más que nada, a Yuha no le gustaba mucho que el menor se expresara de esa forma. Lo que más quería era dejar su pasado atrás en cierta manera. Ambos comenzaron a hablar sobre lo que querían. El pelinegro dijo que no necesitaban ni siquiera organizarse, solo tenían que irse y alejarse de todo. Pero el mayor le preguntó sobre qué pasaría con sus amigos y con todo lo que él tenía. De cierto modo, para Toshik se había vuelto casi un hábito el no cuidarse de sí mismo, sobre todo ahora que su prioridad realmente era Yuha. El menor le respondió que nada le importaba, lo único que tenía en mente es que Pilwon era su rival y que debía cuidar al mayor. Sentía que no sería suficiente con solo irse del país. Sin embargo, el pelivioleta no estaba muy de acuerdo con esa idea de irse de inmediato, pues toda su vida prácticamente la había pasado huyendo, y sentía que eso era lo que quería Pilwon. Yuha ya no quería jugar a lo que el otro quisiera. Sabía que Pilwon era una persona importante para el mundo. Recordemos que en las noticias se dio a conocer que Pilwon sería encargado de una de las grandes empresas del país. El pelivioleta le comentó que en cierta forma Pilwon era una persona que atacaba por la espalda y de forma sucia. Al mayor realmente ya no le importaban sus acciones. Por eso mismo le dijo al pelinegro que si volvía a pasar algo, él podía prenderle fuego así como hizo con las flores, o podía aplastarlo todo lo que quisiera hasta que no quede nada de él. Podían hacerlo juntos y terminar con ello los dos. Toshik, cuando escuchó la palabra juntos, sintió algo en el estómago. Esa palabra le hizo sentir distinto. Poco después de tener esa conversación, Yuha decidió cambiar las cenizas de su malle a otro lugar del cementerio, uno donde fuera más soleado y agradable, aunque el lugar que había elegido era sin duda algo más caro que el anterior. Obviamente por el menor no hubo problema para pagarlo, pero por ello el mayor sentía que estaba quizás siendo una carga para el pelinegro. Sin embargo, Toshik se dio cuenta de que el mayor estaba pensando cosas absurdas. Por eso fue que le besó en medio del lugar, diciéndole que no tenía que pensar ese tipo de cosas. Así, poco después de eso, ambos decidieron dar un paseo, hablando entre ellos de cosas no muy importantes, compartiendo un buen momento juntos. El mayor le dijo que no podía creer que Pelinegro quisiera estar junto a él, incluso hasta tener 80 años, porque así lo dijo. También dijo que seguro había vivido una buena vida sin él hasta ahora, pero Pelinegro le dijo que no, realmente ya no quería vivir como lo estaba haciendo antes. Ahora que había conocido a Yuha, comenzó a tener realmente ganas de vivir. La lluvia lo sorprendió de pronto, pero por suerte ambos vieron una cabaña cerca de ahí y se refugiaron en esta, aunque alcanzaron a mojarse. Decidieron quedarse ahí hasta que la lluvia parara. Las cosas subieron de intensidad y pronto ambos estaban besándose en la cabaña. Por otro lado podemos ver a Pilwon junto a los dos gemelos y una persona más. Uno de estos estaba con lesiones serias, diciéndole que era el perro del Seo, o sea, de Pilwon. Para este momento su hermano estaba lleno de furia al ver cómo trataban al otro. Ambos hermanos comenzaron a discutir una vez que Pilwon se fue del lugar. El menor, Daewoo, no entendía cómo es que no podían solo largarse del país y dejar a Pilwon en la ruina. El castaño no era nadie para tratar mal a su hermano mayor, pero justamente la idea del mayor era aguantar lo que pudiera por el plan que tenían. Daewoo estaba perdiendo la razón, no podía ver en aquel mal estado en el que Pilwon lo había dejado. No eran simplemente lesiones leves, sino que ahora dos de los dedos de la diestra de Soo-hyun ya no estaban. Prácticamente él mismo ni siquiera era de su propia propiedad. Desde que conocieron a Pilwon, la vida de ambos fue de mal a peor. Daewoo le preguntó, llorando y algo desesperado, al mayor que eligiera entre él o Pilwon, pero este simplemente le dijo que al parecer ya había estado por mucho tiempo a su lado. Estaba prácticamente diciendo que se iría con Pilwon y lo dejaría. Mientras tanto, Toshik y Yuha seguían besándose intensamente e hicieron el delicioso en la cabaña. Al día siguiente estaban regresando, pero hicieron una parada para ir al baño, ya que el pelivioleta lo necesitaba. Le dijo al menor que no le siguiera porque él podía hacerlo solo, aunque apenas pudiera caminar después del día anterior. Lamentablemente, en su ida al baño de aquel lugar,
que parecía ser un centro comercial, se encontró con Dewey, quien al verle simplemente le sonrió. En un flashback, hacía 10 años, los gemelos conocieron a Pilgrim. Dewey fue el primero en contactar con él, pues sabía que era un hombre rico, aunque más bien habían llamado a Dewey por parte de Pilgrim, ya que estos gemelos se encargaban de la gente que tenía deudas con cierto tipo de personas. Por eso, al momento en que contactaron con Pilgrim, este le llegó el expediente de una persona con muchas deudas, y sí, esa persona del expediente era el padre de Yuha. Los gemelos estaban en ese momento en un tipo de negocio de videos subidos de tono, y Pilgrim sabía eso, por lo que le entregó una foto de Pelivioleta, explicándole que era el hijo de aquel hombre. Fue ahí cuando Pilgrim les propuso un trato. Volviendo al presente, en el momento en el que Yuha notó la voz del chico, sintió terror. En un principio, cuando le miró, pensó que se trataban de alucinaciones. No podía siquiera decir algo o moverse ante el terror que estaba teniendo justo en ese momento. Dewey le decía que estaba más hermoso ahora, pero pronto sacó una jeringa y le inyectó. Al parecer era una especie de somnífero para que se durmiera. Mientras Doshik esperaba afuera del baño, estaba comenzando a desesperarse un poco debido a la demora. Por un momento pensó que quizás estaba haciendo del 2 y no tenía papel, por lo que decidió comprar rápidamente uno y llevarlo al baño. No tardó nada, pero al llegar al baño no había absolutamente nadie. No dudó en ningún momento, era más que obvio que algo había pasado, y la rabia le recorrió el cuerpo. En su celular, el GPS marcaba dónde estaba el mayor, por lo que fue a seguirlo con el auto. La desesperación en su rostro se notaba a kilómetros. Yuha despertó en una especie de habitación del estilo 50 sombras, que había puesta ropa ligera y estaba amarrado de brazos y piernas, además de la boca tapada, mientras Dewey le había estado inyectando, al parecer, un tipo de sustancia que lo calentara, obviamente para poder hacer eso y obtener las perlas. Le dijo que lo enviaría como regalo a Pilgrim. Le comentó también, de lo más normal, cómo es que quería arrebatarle la vida a Pilgrim, y cómo no se había imaginado que podía encontrar a Yuha tan fácilmente. Lo que decía no era normal. Planeaba arrebatarle la vida al Pelivioleta y enviarlo con Pilgrim. Por suerte, Doshik estaba cerca. Había llegado al edificio donde le marcaba el GPS. Al entrar en aquel edificio se encontró con un grupo de hombres a los cuales no dudó en lastimarlo físicamente, de inmediato preguntando dónde estaba el mayor. El Pelivioleta ya para ese momento estaba en un muy mal estado. Ahora, aparte de Dewey, habían más hombres esperándolo para ya sabemos qué. Dewey quería hacer un video como solía hacer antes, y este suponía que el Pelinegro iría por ellos, porque dijo que se estaba tardando demasiado. Yuha recordaba todo lo que había pasado con el menor, y en cierta forma estar así en ese momento no le hacía sentir mal, porque seguía recordando el buen momento que pasó con el Pelinegro. De alguna forma, eso le hacía sentir que no había perdido nada. Doshik llegó en el momento justo, completamente lleno de líquido rojo de los ochos, pero el mayor no quería que él le viera así, por lo que lloró aún más. Era más de 20 contra el menor, y este se enfrentaba a ellos sin parar. Yuha estaba desconcertado al ver de aquella forma tan bestial al Pelinegro. El Pelivioleta recordó el momento en el que estaba en la misma posición, y alguien logró rescatarlo. La cara de la persona se le vino en ese momento y se dio cuenta de que siempre fue Doshik. No podía creerlo. Sin embargo, Dewey se veía muy tranquilo, sacó un objeto peligroso, apuntó directamente a Pelinegro y le dio un tiro. Este último cayó al suelo y los demás aprovecharon para poder abalanzarse sobre él. Ante esta escena, Yuha por un momento no pudo hacer nada. Estaba inmóvil viendo cómo a quien amaba estaba en peligro, pero no pasó mucho para que sacara fuerza, toda la fuerza que había obtenido gracias al mismo Doshik, y como pudo, movió una mesa hacia Dewey para empujarlo. En consecuencia, el objeto peligroso cayó de sus manos y dio un tiro por cuenta propia, dándole al mismo Dewey en el abdomen en un punto vital. Yuha no perdió tiempo y agarró el objeto del suelo, comenzando a dar tiros a los otros que seguían sobre el menor. Estaba completamente fuera de sí, protegiéndolo. La gente para la que trabajaba el menor, al parecer se enteraron de algún modo de la situación, y no pasó mucho para que llegasen un montón de hombres, derrotando a todos a su paso.
El pelivioleta se sintió aliviado y lo único que pudo hacer fue abrazar al menor, mientras Dewey intentaba escapar. Por otro lado, el hermano mayor de Dewey estaba en un parque, escuchando música, pensando en lo duro que había sido antes con el menor, pero realmente lo había dicho para su bien, pues quería que pensara bien las cosas por unos momentos. Le necesitaba a su lado, aunque no pasó mucho para que alguien lo contactara por mensaje, diciéndole que era una emergencia, lo que hizo que este último se preocupara. Ya unas horas más tarde, vemos cómo el pelinegro estaba en una camilla de hospital, con Yuha a su lado en una silla. Seung-hyun, quien fue la persona que lo fue a rescatar y compañero de Do-shik, llamó al pelivioleta para que salieran un momento fuera de la habitación, ya que necesitaba hablar con él de algo. Retrocediendo un poco, vemos que Dewey realmente no logró escapar, sino que Seung-hyun logró atraparlo y lo enfrentó, dejándolo muy mal. Pero antes que siguiera, agarró una herramienta que tenía desde antes y dándole un mensaje a Seung para su hermano, fue que terminó perdiendo la cabeza por sí mismo, o eso era lo que se podía deducir. Seung-hyun se preguntaba qué decirle a Yuha. Le dio una caja de chocolates y algo para beber, pues a pesar de que no había recibido lesiones muy graves, obviamente el mayor estaba muy afectado. Seung-hyun de alguna manera quería ayudar. Le dijo que no se preocupara porque el lugar del incidente había sido limpiado y no se sabría que Do-shik o él estuvieron ahí. Entonces el pelivioleta preguntó si ese tipo de cosas solía hacerlas también el pelinegro, siendo que el otro respondió que no lo sabía, porque el menor no solía hablar mucho de sí mismo. El mayor se dio cuenta de que podía preguntarle un poco a Seung-hyun sobre el menor, y así lo hizo, este último respondiendo todo de forma sincera y tranquila. Yuha terminó llorando al saber la historia de Do-shik y Seung-hyun. No sabía cómo actuar ante aquello, sin embargo, le acercó nuevamente la caja de chocolates y le dijo que deberían ya ir a descansar. El pelinero despertó repentinamente, los recuerdos de lo que había pasado se habían formado en una pesadilla que lo terminó despertando, y al no ver al pelivioleta cerca de él, se sacó de encima cualquier aparato que tenía y corrió afuera de la habitación, preguntándole a todos por Yuha. Algunos le dijeron que fue hacia la azotea y fue ahí mismo a donde se dirigió, notando la escena del mayor hablando tranquilo con Seung-hyun. Ambos habían vuelto a la habitación. El mayor le comentó que estuvo dormido 4 días y según el doctor fue muy afortunado. Do-shik invitó al mayor a la cama para que ambos estuvieran abrazados y apenas se acomodaron, el pelinero le abrazó con fuerza comenzando a llorar poco después. El pelivioleta también lloró. Ambos recordaron aquel día donde no se conocían y lo hicieron sin querer. Se besaron en la camilla del hospital, ambos gustosos de volverse a encontrar. Pasaron los días y Daewon, el hermano de Dewey, se dirigía hacia un auto, vestido de negro para intentar pasar desapercibido. Al entrar en este, le pasa a otra persona lo que parecía ser un disco duro de computadora, diciendo que ahí estaban todos los trabajos que Pilwon les había encargado a él y a su hermano. A quien le estaba pasando esta memoria fue al mismo Do-shik, diciéndole que ahí estaba lo prometido y que ahora quería ver a su hermano. El pelinero, antes de siquiera decir algo, tomó el disco duro y abrió una laptop que tenía para verificar lo que el otro le estaba diciendo. Sin embargo, el pelinero, luego de decirle que Daewon no era nadie para detener a Pilwon, lo tomó por sorpresa cuando le tomó por el cuello, para poco después cubrirle la nariz y la boca con un paño, y así hacer que se desmayara. Seung-hyun también estaba ahí. Ante sus ojos, Do-shik se había vuelto más malicioso. Jae-il habló con Seung-hyun y este le informó de lo que el pelinero hizo. Jae-il no tenía problema alguno, pero dijo que debía avisarle. Aquí es donde nos enteramos de que Dewey realmente no perdió la vida, sino que ese día, donde estaban por atraparlo, logró escapar de Seung-hyun. Este último le contó aquello a Jae-il, pero el rubio no le tomó mayor importancia. Si Dewey no volvía por esos lugares, era porque seguro había perdido la vida en algún otro lugar. 4 meses habían pasado luego del incidente. Yuha no se encontraba muy bien de salud. Se habían ido del hospital cuando ambos se habían recuperado un poco, y Do-shik llevó al pelivioleta a un lugar algo alejado para cuidarlo. Como él debía seguir trabajando, dejó a alguien encargado del mayor. Era uno de los chicos que trabajaban en el restaurante que en un principio era el trabajo de Yuha, el de cocinero. ¿Y tú? ¿Ya has leído este manga? No olvides darle me gusta, comentar y compartir si te gustó el resumen. Así sabré si te la última parte. Una mención especial a los miembros del canal, Arisa Jung y Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.